Estamos en primer término con la doctora Rosario Quijojara, directora general del hospital, y con el médico Carlos Cueva, que es director adjunto. A ambos profesionales médicos, muy buenos días y un gusto estar con ustedes y por supuesto la felicitación por el aniversario del Hospital 2 de Mayo. Doctora Quijojara, ¿cómo está usted? Muy buenos días, es un gusto estar esta mañana con ustedes. Doctor Cueva, también buenos días. Buenos días, Carlos, buenos días, Jorge. Bueno, doctora Quijojara, a ver, ¿en qué situación se encuentra en estos momentos, en el día del aniversario del Hospital 2 de Mayo, en cuanto a atención se refiere y básicamente para los que van a diagnosticarse con COVID-19 y el tratamiento respectivo que tiene que haber para quienes sufren esta enfermedad? Bueno, realmente festejar, como todos los años se hacía anteriormente con bombos y platillos, en esta oportunidad tenemos que hacerlo de otra forma, ¿no? Creo que una de las maneras en las cuales nosotros podemos festejar el día de nuestra fundación es trabajando más, ¿no? Y rindiendo un reconocimiento a todos aquellos que de una u otra forma no han parado su labor, han dejado sus familias, han dejado sus posiciones cómodas para enfrentar esta pandemia tan difícil, ¿no? Y es así como estamos con estos trabajadores el día de hoy, ¿no? Trabajando, apoyando para poder pues atender esas 260 camas COVID que en este momento tenemos ocupadas. 146 años de historia y bueno, en el hospital emblemático, además 2 de mayo, fue donde Daniel Alcides Carrión, ¿no? El mártir de la medicina peruana, se inoculó la bacteria de la verruga para conocer sus efectos y que lamentablemente falleció. Doctor Cueva, ¿qué ha sido lo más difícil durante este primer año de la pandemia, de la emergencia sanitaria que ustedes que siguen enfrentando desde la primera línea? Sí, bueno, lo más difícil definitivamente es manejar los dramas humanos en las historias, porque no son solo los pacientes, sino también nosotros mismos y nuestras familias hemos sido los pacientes. Entonces, es difícil, ¿no? Para nosotros, ha sido muy difícil para nosotros poder estar motivando y sobre todo cuidando a nuestros 3.300 trabajadores, ¿no? Cuando empezó la pandemia, mucho personal salió por licencia por factor de riesgo, no sabíamos nada. Nuestro hospital el 26 de enero recibió los 4 primeros sospechosos. Y lo más difícil ha sido eso, ¿no? Levantar a nuestros trabajadores a seguir luchando, para seguir cuidándonos a nosotros mismos y para seguir cuidando a nuestros pacientes. Felizmente, mucha gente ha ido regresando. Ahora, en este momento, somos 3.300 trabajadores. Ha llegado la vacuna y eso ha representado definitivamente una esperanza dentro de toda esta lucha constante y día a día, liderada, bueno, por acá por nuestra directora general y felizmente con nuestro plano de trabajadores que ha sido muy comprometido. Mencionaban a Carrión. Carrión para nosotros es un héroe. Nosotros tenemos un mausoleo aquí y bueno, nuestros trabajadores tenemos ya muchos héroes que han dejado su vida aquí y todas esas historias han sido, yo creo que lo que más nos golpea a nosotros como directivos en este momento y a nuestros compañeros de trabajo. ¿Cuántos días estaba internado? Sí, bueno, doctora Quijojara, y yo quería más o menos que nos cuente usted, a la gente que nos está escuchando y viendo, ¿cómo ha sido la evolución del Hospital 2 de Mayo en todos estos años? Obviamente usted tiene referencia del tiempo que está trabajando, pero haciendo un poco de historia para que la gente conozca acerca del hospital, que repito, es uno de los más emblemáticos que hay en el país. Pero les pido a ambos un minutito, por favor, porque tenemos que cumplir con la pausa comercial y luego retornamos con ustedes para hablar más acerca de este hospital, repito, emblemático, el 2 de mayo. Pausa y regresamos. Continuamos
Continuamos con ampliación de noticias. Esta mañana están con ustedes Carlos Villarreal y Jorge Turpo. Estamos conversando con la doctora Rosario Quijojara, directora general del Hospital 2 de Mayo, y el médico Carlos Cueva, director adjunto de este centro hospitalario, que mañana cumple 146 años de fundación. Carlos, habías dejado una pregunta para la doctora Quijojara. Así es, ¿cómo ha ido evolucionando el hospital? Que como bien tú dices es emblemático. Un dato nada más histórico. El hospital fue ocupado por las tropas chilenas, por ejemplo, durante la Guerra del Pacífico. Como bien recordaba Jorge, allí se inoculó la verruga Daniel Alcides Carrión, el mártir de la medicina peruana. Pero, doctora, ¿cuál ha sido este proceso de evolución para mejora justamente en el tratamiento de los pacientes? No solamente estamos hablando en la actualidad, en términos generales, ¿no?, de diversas enfermedades. Claro, si queremos retroceder un poco en el tiempo, ¿no?, tendríamos que hablar principalmente de cómo se inicia. Más o menos en 1538 existía un hospital que era Nuestra Señora de la Concepción, ¿no? Y inicialmente pues estos funcionaban solamente con 2 solares. Ya después, en el año 1545, ya este hospital quedó chico y por ello se traslada pues a un local que quedaba en la Plaza de Italia, ¿no? El Hospital Real San Andrés. Entonces ya de 2 solares pasaron a ocupar prácticamente 8 solares, ¿no? Y a esto nosotros lo relacionamos mucho con la primera casa de las Hermanas de la Caridad, que es una congregación que hasta el momento nos sigue acompañando y nos da la fortaleza espiritual que necesitamos nosotros para dirigir este hospital, ¿no? ¿Qué ocurre en 1868 más o menos? Se viene pues la epidemia de la fiebre amarilla que llega a producir la muerte en más de 6.000 personas, ¿no? Y es ahí donde el 1 de mayo ya se decide fundar el Hospital Nacional 2 de Mayo, pero demora aproximadamente 6 años en instalarse. Y recién el 28 de febrero de 1875, este hospital ya se muda prácticamente con los médicos, las enfermeras, los técnicos, los veladores, inclusive se habla de afilador de cuchillo, que era quien se encargaba de afilar el instrumental quirúrgico, ¿no? Y en el año 81-83 es que ocurre aproximadamente lo que denominamos la Guerra del Pacífico, ¿no? Y inicialmente solamente el hospital atendía niños, ya que como estaba invadido por las fuerzas chilenas, estos no permitían la atención de los adultos, ¿no? Entonces, conforme va pasando la historia, nosotros que tenemos ya 4 años de gestión, siempre nuestro hospital ha sido considerado un monumento histórico y por ello tenemos esta riqueza cultural que quizás muy pocos hospitales lo tienen. Sin embargo, con estos 4 años de gestión que nosotros tenemos, la idea era modernizar el hospital, ¿no? Entonces, hemos ido mejorando en infraestructura, en equipamiento, parte de nuestro hospital, tratando siempre de conservar esa belleza cultural que caracteriza nuestro hospital, ¿no? Entonces, sí, se ha notado, doctora, específicamente se ha notado este nivel de evolución que creo redunda en beneficio de los pacientes. Pero Jorge tenía una consulta más. Sí, ¿cuál es el principal reto en su gestión, que usted ya lleva 4 años y han enfrentado y están enfrentando esta pandemia, esta emergencia? ¿Qué falta de gestionar para el hospital para continuar con estas mejoras? Bueno, cuando nosotros iniciamos la pandemia, como le digo, yo creo que al igual que todos los países del mundo no estuvieron preparados, ¿no? Y la necesidad de crecer rápidamente en ese tiempo nos obligó pues a nosotros a incrementar, en primer lugar, expandirnos, ¿no? En el número de camas de unidad de cuidados intensivos, en tratar de que todas nuestras salas de hospitalización pudieran estar acondicionados, y eso generó que tuviéramos que disminuir un poco el número de camas porque el distanciamiento, ¿no? Desde el punto de vista de bioseguridad por la carga viral, antes de 40 camas que teníamos en un pabellón teníamos que bajarlo a la mitad para justamente proteger
al personal también y a los pacientes para que esa carga no generara más problemas, ¿no? Entonces, una consulta para el doctor Cueva, para terminar. ¿Se ha podido hacer la cobertura en cuanto a vacunación a todos los médicos que han estado en primera línea en el Hospital 2 de Mayo? Sí, Carlos, felizmente nos llegaron 3.381 vacunas en la primera fase y nos acaban de llegar 2.282 adicionales, ¿no? Como somos 3.300 y también se ha tenido bien vacunar al personal de limpieza, al personal de seguridad, ¿no? Con ellos sumamos casi 3.500 y ya estamos casi en el 95% de cobertura de la primera dosis, ¿no? Ese 5% pendiente es porque el personal se ha formado recientemente, porque todavía está en proceso de sensibilización, pero sí podemos decir orgullosos que el 95% de nosotros ya se encuentra vacunado contra con la primera dosis contra el COVID, y la próxima semana empezamos ya la vacunación de la segunda dosis. Muy bien. Bueno, a ambos, muchas gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por la labor que realizan, por el aniversario y, por supuesto, queremos que el hospital siga progresando para el beneficio de los pacientes. Muy amables ambos.